Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les hablaré sobre si el androide 16 pudo ser revivido por Shenlong. Como hemos visto en la serie, el androide 16 fue despertado en el presente, a diferencia del futuro donde nunca se supo qué pasó con él. El androide era bastante tranquilo y amaba la paz y los animales, cosa que influyó en parte a sus compañeros androides del presente. A diferencia de 17 y 18, era un androide total, quien a pesar de que solo tenía como objetivo matar a Goku, enfrentó a Cell para salvar lo que podía pasar a futuro. Lamentablemente 16 fue dañado por Cell semiperfecto, donde más adelante el androide fue reconstruido por Bulma, y siendo retirada su bomba que era oportunidad de autodestruirse junto a Cell. Donde a fin de cuentas Cell destruyó su cuerpo como su cabeza al decir sus últimas palabras a Gohan para que más adelante terminara exterminándolo. Si bien el androide 17 más adelante fue revivido por Shenlong al ser un humano con partes reconstruidas, el androide 16 jamás pudo volver a dar un paso a la serie al ser un androide completo. Pero hay un detalle a tomar en cuenta, y que al parecer Akira Toriyama no cumplió. En una escena de la serie Goku le dice a Gohan que no está usando todo su poder al pensar en los daños de la Tierra, y que reconstruirían eso con las esferas del dragón. Después vimos que no fue así, y aunque Shenlong ya tenía la oportunidad de cumplir 3 deseos, solo pudo cumplir 2, ya que revivir a muchas personas equivale a 2 deseos. Pero en caso de haber podido cumplir 3, o cambiar el segundo por reconstruir los daños que fueron causados, puedo asegurar que el androide 16 podría haber vuelto a lo que era, ya que en la saga de Majin Buu, Porunga reconstruyó casas, objetos y demás cosas, y Shenlong tiene esa misma capacidad, además de que Cell destruyó algunas ciudades mientras buscaba a 18, y esas personas habrían muerto ahogadas si se tomaba en cuenta a discapacitados. Claro que el androide 16 en caso de estar vivo se encargaría de hacer justicia para la gente, incluso reemplazar el puesto del gran Saiyaman, y aunque en la saga de Majin Buu se encontrara con Goku, sabría que sus poderes ya están distanciados aún sin contar con la bomba. También en la resurrección de Freezer habría sido un aliado más para acabar con los soldados a excepción de Tagoma y Shisami, incluso ser un participante para la futura saga del torneo multiversal. Claro que en caso de hacerse amigo de Bulma y reconstruir un cuerpo más resistente para resistir golpes muy fuertes como lo es Vegeta. Pero bueno, ¿creen que el androide 16 merecía ser reconstruido y tener un papel importante para futuros acontecimientos? Déjalo en los comentarios, también activa la campanita de las suscripciones para que te notifique acerca de nuevo contenido del canal, tampoco olviden dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.